Buenas tardes, hermanos y hermanas. Les comparto la clase de esta semana, del 20 al 26 de julio. Corresponde a Alma 36 y 38, solo 3 capítulos, y se llama Acude a Dios para que vivas. Bueno, pues empieza Alma a darles algunos consejos a sus hijos y empieza con el Amán. A él le dice que escuche su testimonio y le platica su conversión. Le dice que a partir de eso ha trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento y traerlos a probar el gozo que él probó una vez que se convirtió. ¿Ustedes alguna vez han sentido algo similar en el que hayan tenido tanto gozo de conocer el Evangelio y deseen compartírselo a las demás personas, a quien sea, para que pueda probar ese mismo gozo? Esto está para que lo meditemos. Y bueno, en la clase nos invita que podemos nacer de Dios a medida que seamos humildes y nos arrepintamos. Debemos de detectar cuáles son los principios por las cuales todas las personas debemos pasar para convertirnos. Principios pues como tener el conocimiento del Salvador, tener fe, arrepentirse, hacer cambios y tener gozo, ¿verdad? Para poder convertirnos. Incluso pues les invito a que puedan ahí pensar en qué otros principios debemos de seguir para poder convertirnos. Y bueno, ¿cómo se sienten y actúan las personas que han nacido de Dios? Hay una cita del presidente Ezra Taft Benson y dice: una vez que hemos experimentado este potente cambio en el cual se lleva a cabo solo por medio de la fe en Jesucristo y de que el Espíritu obre en nosotros, es como si llegásemos a ser una persona nueva. Es así que el cambio se compara con un nuevo nacimiento. Miles de ustedes han experimentado dicho cambio, han abandonado una vida de pecado, a veces pecados graves y desagradables. Y al aplicar la sangre de Cristo en su vida se han vuelto limpios, ya no tienen más disposición de volver a sus costumbres anteriores, son una persona nueva en verdad. Eso es lo que significa un cambio en el corazón. Y esa es una de las cosas que las personas que se convierten sienten. Ya no tienen deseos de volver a sus malos hábitos, eh, abandonan totalmente los pecados y de hecho tienen el deseo de compartir el Evangelio. Esa es una de las eh, cómo detectamos que estamos convertidos. Entonces, les invito a meditar que si nosotros no tenemos el deseo de compartir el Evangelio y tampoco hemos dejado de lado el deseo de pecar, pues no nos hemos convertido, ¿sale? Y bueno, Alma continúa enseñándole a Elamán, le testifica que Dios lo había librado de sus aflicciones, de la cárcel, de la muerte, y, y sabe que si aún confía en Dios, Él lo librará siempre. En esto yo aprendí que debemos de confiar en Dios y confiar es creer en Él y estar seguros de que algo bueno va a pasar, ¿sí? Le dice a Elamán que es necesario que él sepa, así como él sabe, que si guarda los mandamientos, pues prosperará en la tierra, ¿sí? Eso es bien padre porque si uno lo sabe y le puede decir a sus hijos o a sus seres queridos, es que tú puedes saber así como yo sé que esto es verdad. Solo hay que pasar por el proceso de la conversión. Alma continúa enseñándole a Elamán y le manda a que conserve las escrituras que ellos llevaban en sus registros. Y le dice que por medio de ellas el Señor obrará una obra grande, ¿no? Según los propósitos de Dios. Y le dice que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Que pudiera el Amán pensar que eso es locura de Alma, que cómo las escrituras van a hacer que algo grande suceda. Pero pues aquí se nos enseña que sí, con cosas pequeñitas
También el presidente Dali Nachaux nos enseña una metáfora, por así decirlo, donde dice, da un ejemplo de que el concreto, por ejemplo, cuando se empieza a levantar, el concreto es muy duro, pero pues a veces se debe a la fuerza de un árbol, ¿no? Y las raíces crecen de manera imperceptible y aún así logran hacer una fuerza tremenda para levantar el concreto y romperlo. Así es como funcionan las cosas pequeñas y sencillas, como el orar, como el leer, como el prestar servicio, tienen una trascendencia muy, muy grande. Entonces, el Evangelio es muy sencillo, cosas pequeñas y sencillas para realizar grandes cosas. También cuando le dice de las escrituras que el Señor tiene un propósito, bueno, viene una pequeña profecía que está en Alma 37, en el versículo 23, y dice, y dijo el Señor, prepararé mi siervo Gazelem una piedra que brillará en las tinieblas hasta dar luz, a fin de manifestar a los de mi pueblo que me sirven, sí, para manifestarles los hechos de sus hermanos, sí, sus obras secretas, sus obras de oscuridad, sus maldades y abominaciones. Y se prepararon estos intérpretes, hijo mío, para que se cumpliera la palabra de Dios, que Dios habló. Y aquí está pues dando a entender que el Señor va a llamar a alguien para poder sacar estas escrituras, todo lo que ellos tenían registrado, a la luz, a que se conociera. Y pues habla de los intérpretes que utilizó José Smith, ¿no? Para poder interpretar el libro de Mormón y tenerlo ahora en muchos idiomas. Le advierte Alma a Elamán que tenga cuidado de no quebrantar los mandamientos de Dios, porque si lo hace, se le quitarían esas cosas que son sagradas, es decir, las escrituras y todo lo que se le confió, y que será entregado a Satanás para zarandearlo como a tamo ante el viento. Un tamo es como una pelusa o polvo o una paja muy diminuta. Entonces con el aire pues va para allá y para acá y se troza y no tiene dominio. Así pudiéramos ser cuando quebrantamos los mandamientos de Dios. Satanás nos va a utilizar y nos va a zarandear así tal cual a un tamo. Le dice, si guardas estos mandamientos, pues se le promete que ningún poder le puede quitar esas cosas sagradas y que es seguro que Dios siempre cumple sus promesas y le da testimonio de que Dios siempre le ha cumplido. Y yo sé que Dios siempre nos cumple cuando pues Él conoce nuestro corazón y le pedimos con sinceridad. Él nos contesta. Y si nos ha prometido algo, a pesar de que no lo veamos venir cerca, Él lo va a cumplir a su debido tiempo. Bueno, nos hacen unas preguntas en cuanto a las escrituras que se preservan por un propósito y nos hace reflexionar de qué forma demostramos que son sagradas las escrituras. Las leemos, las compartimos, las vivimos, no sé, ¿qué piensan? Y ¿cómo podemos enseñar a los demás que son sagradas? ¿De qué manera las escrituras manifiestan el poder de Dios? Eso es algo bien interesante. Yo sé que las escrituras manifiestan el poder de Dios porque cuando yo leo el libro de Mormón realmente me dan ganas de convertirme, de guardar los mandamientos, de transformarme en una persona mejor. Entonces yo realmente veo el poder de Dios en las escrituras. Híjole. En la siguiente parte de Alma 37, de la mitad en adelante, habla acerca de unos consejos personales que Alma le da a Elamán como padre y que nos puede servir para aconsejar a nuestros hijos o a algún ser querido. Y les invito a que lo lean. Está en el capítulo 37, versículos de 32 a 37 y les puede ayudar mucho eso. También ejemplifica con la leona la facilidad con la que Dios nos bendice.
teniendo fe y siendo diligentes. ¿Y qué sucede cuando dejamos de tener fe y padecemos por ser perezosos? Entonces, nos invita a meditar. Las palabras de Cristo nos pueden guiar cada día y por eso nos compara la palabra con la leona, porque la leona, si recuerdan, pues guiaba a la familia de Leí para dónde tenían que ir. Y si en nuestras vidas nosotros estamos estancados o creemos que estamos ya haciendo todo bien, pues déjenme darles la noticia de que si nosotros no estamos siguiendo este protocolo, es decir, consultando al Señor a través de las escrituras para saber qué es lo que Él quiere que hagamos, pues estamos perdiendo el tiempo, porque les digo, o estamos estancados en el Evangelio o en nuestras vidas, llámese espiritualmente, nuestro carácter, nuestra economía, todo estamos estancados, es porque no aplicamos esta parte. Y bueno, pues nos dice que es una forma de tener fe y ser diligentes, el leer, el guardar los mandamientos. Y si no lo hacemos, pues somos perezosos y no se nos guía, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Bueno, se me ha pasado sobre las cosas pequeñas y sencillas. Se realizan grandes cosas. Nos pregunta, ¿por qué a veces no las hacemos? Es decir, orar varias veces al día, estudiar, ayudar en algo o a alguien. ¿Por qué a veces no lo hacemos? Por orgullo, porque me da flojera, entonces estamos siendo perezosos. ¿Por qué razón no hacemos esas pequeñas cosas y sencillas del Evangelio? ¿Por qué no las hacemos? Y cómo vencer esa tendencia. Les invito, hermanos, a que puedan vencer esa tendencia de que podemos decir, es que el trabajo me absorbe mucho o la familia o esto, pero Dios no nos pide más que un ratito de leer las escrituras, un ratito de orar. Y acuérdense de la clase pasada, no hay que esperar a que nos pase algo y nos humille para que entonces ahora sí nos dé tiempo de arrodillarnos, orar y leer las escrituras. ¿Sale? Solo pequeñas cosas y sencillas. Por último, en el capítulo 38, Alma aconseja a su otro hijo Shiblón que, bueno, le dice que continúe siendo un ejemplo de fidelidad y siga confiando que Dios lo librará como ya lo ha hecho y que tenga cuidado de no jactarse de sus logros. A veces puede pasar esto, que hay miembros muy fieles y que se jactan de, yo sí guardo el día de reposo y no que tal hermano, o no, es que yo sí leo las escrituras, yo oro todo el tiempo. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Porque sí, efectivamente podemos llegar a decir, es que sí, Dios me contesta siempre porque yo sí oro y Dios me tiene, pues hasta podríamos sentirnos como los aramitas muy presunciosos, ¿no? De, es que somos un pueblo escogido, soy una persona especial para Dios. Pero no, o sea, todos somos especiales aún seamos los peores pecadores del mundo. Dios nos ama. Sin embargo, obviamente, bendice más a aquellos a quienes guardan sus mandamientos. Y bueno, perdón por alargar la clase, la verdad es que está muy padre, muy interesante, a pesar de que solo son 3 capítulos. Y nos invita a la clase a compartir nuestro testimonio para fortalecer a quienes amamos, como a Alma, en este caso a Shiblón. Y les invito a que lean la siguiente clase que le habla a su hijo Coriantón, que fue uno de los hijos que cometió un pecado muy grave y de qué manera le persuadió pues a arrepentirse, ¿no? A cambiar. No podemos obligar a nadie. Y pues esto es todo, hermanos. Les comparto esta clase con mucho cariño. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.